anuncios antes de dar paso a la palabra en esta mañana. So both of these announcements have to do with parents for children ages 3 to 9. Entonces, los dos anuncios tienen que ver para los padres que tengan hijos entre 3 to 9. 3 a 9 años. So if you're a parent and Si you eres have un young padre, children, una madre, tienes hijos comprendidos en esa edad, de 3 a 9, these next two announcements are important for you. estos dos anuncios son para ti. So first of all, next Sunday is Father's Day. Lo primero de todo, el próximo domingo es el Día del Padre. And so during the sermon time, there will be a special children's event with fathers. Entonces, el próximo domingo, mientras tenemos el culto aquí abajo, arriba va a haber un tiempo especial para los padres con sus hijos. So fathers can go with their children to Sunday school next week. Así es que los papás, Just the fathers. solo los papás pueden subir con sus hijos el próximo domingo a la escuela dominical And there will be special activities for the fathers and their y children. van a tener actividades especiales los papás con sus hijos. And fathers and children are encouraged to wear something more sporty or more casual Y next se week. recomienda que los papás traigan ropa más casual, más deportiva, y los niños también. And so that'll be a great opportunity for fathers to connect with their children. Y entonces los papás van a tener oportunidad de conectar con sus hijos. Also, we have started a new ministry here in the church called También vamos a comenzar un nuevo ministerio aquí en la iglesia llamado Families en Tiempos en Familias. muy bien, Okay. Tiempos en Familia. And this is a great ministry about learning to be good parents for our children and raising our Y children. este ministerio va a tener que ver con cómo ser buenos padres para levantar a nuestros hijos. 3 weeks ago, we had our first session. We talked about God's unconditional love. Y hace 3 semanas ya tuvimos nuestra primera sesión, hablamos del amor incondicional de Dios. Our next session is in 2 weeks on March Y 26th. nuestra próxima sesión va a ser en marzo 26. And so if you are a parent of children 3 to 9, Así es que si tú eres un padre o madre de un niño de 3 a 9 años, please bring a lunch with you. We will eat together. tráete ese día ¿cómo se dice? La comida para comer juntos Up in Sala Madrid. en la sala Madrid, en la primera planta. And then after we are done eating, we will have a time of teaching, and the children will have their own lesson. Y después de la comida vamos a tener nuestra enseñanza, los niños tendrán la suya And then propia there will be some interactive games between parents and y va a children as haber well. juegos interactivos entre los padres y los hijos. And the theme for the next session is disciplining our children. Y el tema de esa sesión va a ser la disciplina para tus niños. And I know that this is an area that a lot of people have questions about. Y yo sé que en esta área muchos padres tienen preguntas. So it's great to see that there's ministry to parents and to children. Y es bonito ver que hay un ministerio para los padres y también para los niños. We're all part of the body of Christ, Todos somos parte del cuerpo de Cristo and we all have a great role to play. y todos tenemos un rol que jugar. Today, I want to talk about doubt leading to faith. Vale, pues hoy vamos a hablar de la duda que nos lleva a la fe. O sea, de la duda a la fe. You know, when we're growing up, sometimes our parents give us different advice. Cuando estábamos creciendo, muchas veces nuestros padres nos daban consejos distintos. Sometimes they might tell us, seeing is believing. A veces nos decían, tienes que ver para creer. If you see it, then you can believe it. Si lo ves, lo puedes creer. Other times, people tell us, don't believe everything you hear. A veces la gente te dice, no te creas todo lo que escuchas. Some people, in their personalities, they tend to be skeptics about everything. Muchas personas son muy escépticas en su personalidad. They're always questioning and always doubting. Siempre están dudando, siempre están cuestionando. And there's other people that are gullible and believe everything. Y hay otras personas que son muy ingenuas y se lo creen todo. Some people are more cautious and some people are much more open to change. Hay personas que están muy abiertas al cambio, otros son más así que se lo toman con un poco de recelo el cambio. Some people refuse even to believe even though there's evidence to the contrary. Some people refuse to believe things even though there's strong evidence to the contrary. Y mucha gente rehúsa creer las evidencias, aunque tienen bastante evidencia, por así decirlo, que demuestra que están en lo correcto. For example, there's a group called the Flat Earth Society. Por ejemplo, hay un grupo que se llama los que creen que la Tierra es plana. They believe the earth is flat. Y esta gente cree que la Tierra es plana. And they believe that, the sun really is just a big light that's about 32,000 Y kilometers above the creen earth. que el Sol es un astro que está a 32.000 millones de kilómetros And lejos de la Tierra. pictures from space are just a big hoax, just something pretend. Y es como que hay muchas fotos desde el espacio. And they are convinced that the earth is flat, Y esta gente, a pesar de eso, sigue creyendo que la Tierra es plana. even though there's a lot of evidence to the A contrary. pesar de que hay mucha evidencia que demuestra que no. People will believe anything, La gente creería todo. but other people doubt. Pero hay otra gente que, sin embargo, duda todo. When it comes to our faith, Y cuando se trata de la fe, sometimes we have doubts.
A veces tenemos duda. Sometimes we wrestle and struggle with what we should believe, or is it really true? A veces luchamos con la sensación de ¿será esto verdad? Sometimes we ask, is my faith reliable? Y a veces nos cuestionamos, ¿es mi fe algo en lo que puedo confiar? Can I believe for sure that Jesus died on the cross and that he was raised again? ¿Puedo creerme de verdad que Jesús murió en una cruz y resucitó nuevamente? Can I believe for sure that I should give my life to Jesus and allow him to work through me? ¿Puedo creer que le puedo dar mi vida a Jesús y que Él puede trabajar a través mío? These are questions that we must all ask. Son preguntas que todos nos hacemos. For some of us, this is easy to answer yes, and others wrestle with this for a long Para time. unos es muy fácil contestar estas preguntas, sí, pero para otros es una lucha. You know, the whole idea that somebody was dead and has been raised to life again and is alive is amazing. Solo la idea de pensar que alguien murió y resucitó nuevamente a la vida es una idea muy increíble. There's not a lot of people walking around that were dead and are now alive. Porque no encuentras mucha gente alrededor tuyo que haya muerto y que se levante, So how, resucite. can we believe for sure that Jesus rose from the dead? ¿Podemos creer de verdad que Jesús se levantó de la muerte? Even some of Jesus' disciples struggled with this. Y también incluso hubo discípulos de Jesús que tuvieron este tipo de luchas. And one in particular was Thomas. Y uno en particular fue Tomás. So today we're going to read John chapter 20. Así es que hoy nos vamos a ir a Juan capítulo 20 And we're going to read the story of Thomas and Jesus. y vamos a leer la historia de Tomás y de Jesús. This story takes place a week after the resurrection of Esta Jesus. historia tiene un lugar una semana después de haber muerto Jesús. It takes place on the Sunday after Easter Sunday. Después de haber resucitado. Yeah, Jesus. Sí, Yeah. después de haber resucitado Jesús en el domingo de Pascua. So let's read John Entonces chapter vamos a leer 20. San Juan capítulo 20, versículo 24 al 31. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Thomas is well known for this moment of doubt. A Tomás se le conoce mucho por este momento de duda en su The vida. different disciples had different characteristics, and people always point out that Thomas was the one who doubted in Jesus' Todos resurrection. los discípulos de Jesús tenían distintas características en su carácter, pero siempre se señala a Tomás como que dudó que Jesús había resucitado. But is this fair to fault him for doubting Jesus' resurrection? Pero sería justo señalar a Tomás por haber dudado la resurrección de Because he Jesús, wasn't there when Jesus first appeared porque to no the other estaba ahí disciples. realmente cuando Jesús apareció la primera vez. What do we know about Thomas? ¿Qué conocemos de Tomás? The Gospel of John gives us 2 other glimpses into this El man. Evangelio de Juan nos arroja luz sobre 2 cosas de Tomás. The first is in John chapter 11, verse 16. La primera la vamos a encontrar en Juan 11, versículo This is 16. the story where Lazarus has died, and the disciples are going to go with Jesus to where Lazarus has died. Es esa historia que escuchábamos cuando Lázaro murió y entonces Jesús va a ir con los discípulos a donde está Lázaro. Pastor Pedro preached on this text a few weeks ago. El pastor Pedro nos predicó de este texto hace unas semanas It was a great word. y fue una palabra increíble. And I remember as he was reading, hearing what Thomas says in the middle of this story. Y me recuerdo cuando estaba leyendo esta historia lo que dijo Tomás en medio de este diálogo. Thomas says, "Let us go with him that we may die." Dijo, vayamos nosotros también con él para que muramos con él. Now that is quite a statement to make. Y eso es algo muy interesante. que lo hay. Either he is being very, very pessimistic. Puede ser que lo que quisiera decir era que estaba muy pesimista, Let's go with him so that we can como en die. esta actitud de venga, vamos a morir también nosotros. This is not good. We're going to die. Vamos a morir todos. Or he is being a man full of passion and faith, O quizá era lo contrario, que era un hombre lleno de pasión, de a fe, man with boldness. que tenía valentía. And he's saying to the others, let's go with Jesus so that we can Venga, die. vamos todos a morir con Jesús. Which one is it? ¿Cuál de las dos era?
I don't know. No lo sé. The text doesn't tell us. Porque el versículo, el texto no nos But we dice. do see that he had this idea that Jesus would die Pero él tenía la idea, así vemos en el texto, Tomás creía que Jesús moriría. and that it would cost him his life too. Sorry. And that it would cost him his life as Y well. que también le costaría su vida. And then the next time that we see him is a few days later at the Last Supper. Y en la siguiente escena donde vemos a Tomás es unos días después en la última cena. Jesus has just told his disciples that he is going away to another place. Jesús les acaba de decir a sus discípulos que se va a ir a otro lugar. And all of the disciples are saying, okay, that's great, Jesus, wonderful that you're Y going to todos le another están place. contestando, vale, Jesús, es maravilloso que te vas a otro sitio. And Thomas stops and he says, Toma, wait a minute, y se hold tiene- on. esperad un momento. Jesus, Jesús, we don't know where you're no going. sabemos a dónde vas. How can we know the way? ¿Cómo podemos saber el camino? You know, he realizes he doesn't just play that going along with this and think that this is a good thing. Él no está pensando que esto es una idea buena como los demás pensaban. He realizes that he's uncertain about this. Se da cuenta de que tiene inseguridad Jesus acerca is de lo que going Jesús somewhere. dice. Jesús está Where is he marchando, going? pero ¿a dónde se marcha? Thomas wants to know. Tomás quiere saber dónde se va Jesús. He wants to be certain about Quiere estar this. cierto acerca de lo que está diciendo Jesús. And so when I look at Thomas, I see a man who wants to be certain. Entonces, cuando yo veo a Tomás, veo un hombre que quiere tener A seguridad. man who can be bold, Quiere ser valiente, but he wants to be sure of what he is pero getting into. quiere estar seguro de dónde se está metiendo. He's cautious. Es un hombre And precavido. sometimes when we are cautious, it is interpreted as being doubt. Y a veces, cuando somos gente precavida, se interpreta como gente dudosa. But he wants to make sure before he makes a choice. Pero Tomás quiere asegurarse de las cosas antes de tomar el paso. So now when we come to this story, Entonces ahora llegamos a esta historia we see that he makes a statement of doubt. y nos damos cuenta que Tomás hace una afirmación de duda. Unless I touch his hands and touch his side and see it with my eyes, Y I lo que won't dice, believe. a menos que yo meta mis dedos en mi mano, en su costado y le vea. What is doubt? ¿Qué es la duda? What is this concept? ¿Qué es este concepto de duda? Doubt is a sense of uncertainty about something. Duda es tener como un sentido de incertidumbre acerca de algo. It has this idea that we're unsure whether this thing or this object is true or reliable. Es como una idea de incierta de ¿será algo en lo que puedo confiar? ¿No será? ¿Sí será? We're unsure to believe it or not. No estamos seguros de si creerlo o no creerlo. And we do this all of the Y time. lo hacemos esto todo el tiempo. We may look outside at the weather and say, Miramos al clima y decimos, oh, I doubt it will rain today. tengo dudas de que hoy vaya a llover. I'm not fully sure. No estoy muy seguro. I might rain, it might not, but Puede que llueva, puede que no llueva. I really don't know. No sé realmente si lloverá. That's just a small thing. Eso es solo un ejemplo pequeño. But other times people are more serious. They wonder when they're praying and asking the Lord to answer a question for them. Y a veces la duda entra en los momentos que tú estás orando por algo y pidiéndole a Dios They're algo. wondering, will the Lord come through? Y dentro de tu cabeza estás pensando, ¿será que el Señor va a Will contestar? he be faithful? ¿Será fiel Will conmigo? he help me? ¿Me ayudará de Will he verdad? bring healing? ¿Me traerá And sanidad? sometimes we are desiring those things, but we're just uncertain. We don't know. Y a veces deseamos esa respuesta, pero tenemos incertidumbre acerca de la And respuesta. in those moments, there's a bit of doubt with that uncertainty. Y en esos momentos hay mucha duda con esa incertidumbre. Have you ever doubted? ¿Alguna vez has dudado tú? We all doubt at some Todos point. hemos dudado en alguna. I think if you were to talk to any believer here, Si tú hablaras con cualquier cristiano o creyente, whether aquí, they're a new believer or whether they've been a believer for many years, lleven poquito tiempo, hayan creído ya por mucho we have tiempo, all faced times of doubt. todos tenemos momentos de duda. We've all struggled with this at some Todos point. luchamos en la vida en algún momento con esto. So we are not alone. Así es que no estamos solos. What causes doubt in our Pero lives? ¿qué es lo que causa la duda en nuestra vida? Why do we doubt so ¿Por often? qué dudamos tanto? I think the first reason is that oftentimes it's because we are hurt and disappointed. Yo creo que una de las razones de la duda es que a veces hemos sido decepcionados, We were believing desilusionados. for something better. Creíamos en algo mejor, We had an expectation that teníamos something una else would happen. expectativa de algo que iba a ocurrir And when it doesn't y happen, cuando no ocurrió, we're hurt, we're disappointed. nos herimos, nos decepcionamos And then it's much harder to trust and to y believe in those entonces se nos moments. ha convertido mucho más fácil creer. I believe that Thomas had this idea that Jesus was going to do something great and establish his kingdom.
Yo creo que Tomás, la idea que él tenía es que Jesús iba a hacer algo maravilloso, que era establecer su reino. And even though he had this idea that Jesus would die, I don't think he expected that Jesus would die on the Y cross yo as he creo que en el did. fondo, aunque él sabía que Jesús iba a morir, realmente no se esperaba que muriese en la cruz. And so when he hears that Jesus is alive, he's a little unsure because he's already been disappointed once. Y cuando escucha que Jesús ha resucitado, él tiene desilusión en su corazón, porque ya la había experimentado la desilusión. And so he's being cautious. Entonces está siendo cauteloso. He doesn't want to just believe it to No believe quiere it creerlo por creerlo, because he's been hurt in the past. porque ha sido herido en el pasado. Have you been hurt before? ¿A ti te han herido? What has that hurt caused in you? What ¿Qué kind of doubts causó? has it raised in you? ¿Qué tipo de dudas esa herida levantó en tu corazón? You know what? I've talked with many people about faith. Mira, yo he hablado con mucha gente de fe And I usually find that people that are agnostic, y normalmente me doy cuenta de una cosa, la gente que es agnóstica, that means that they don't know whether there is a God or not a God. la gente que por ejemplo te dice no sé si hay un Dios o no lo hay, Usually that cause normalmente es causado is a disappointment in their life, por una desilusión en esas vidas. where they face something, a struggle, and it just didn't turn out the way that they wanted. Personas que quizá enfrentaron pruebas duras y no se solucionó como ellos esperaban And now they don't know what to believe. y ahora ya no saben qué creer. And so disappointment is something that causes doubt in our Así es que la lives. desilusión es algo que nos puede causar duda en la vida. And disappointment is often the opposite of hope. ¿Y qué es la desilusión? Pues es, mira, lo opuesto a la esperanza. Hope says, I have an expectation that this will come through. La esperanza es como yo tengo una expectativa de que esto se va a solucionar. Disappointment is when it doesn't happen. Y la desilusión viene cuando no ocurre. And disappointment can lead to doubts. Y entonces la desilusión nos lleva a la duda. The second thing that I think leads to doubts Y la segunda causa que yo creo que nos lleva a la is a duda lack of knowledge or experience or es una evidence. falta de evidencia, de experimentación, de conocimiento. Sometimes we just don't have enough information, A veces no tenemos toda la or we información don't have enough experience o in no something. tenemos toda la experiencia. And so we doubt that something is true because we just don't have the knowledge or the experience to say, Y yes, dudamos this de is que true. algo sea verdad simplemente porque no tenemos el conocimiento de que podamos decir sí, es verdad. I find this a lot when I'm trying to speak Spanish. Esto me pasa mucho a mí cuando intento hablar You know, español. sometimes I'm speaking along and trying to use different words and vocabulary. A veces intento utilizar distintas palabras en español, distinto And vocabulario. all of a sudden I come to this word and I'm unsure. Y entonces de repente se me ocurre una palabra y me entra en la inseguridad Is that the right word or not y the right digo, word? ¿esa es la palabra que debería usar o no? If I say that, will that be offensive or Si unoffensive? la digo, ¿ofenderé a alguien o no? Will they understand me? Maybe they ¿Me van won't a understand. entender o no me van a entender? And so there's often these doubts that Y go on. entonces ahí está la duda. Sometimes I learn a new word and I'm unsure about what it means. Y a veces aprendo una palabra nueva en español y no sé qué significa. So I go and I ask 2 or 3 different people Así es just que to me make voy sure. y pregunto a 2, 3 personas para asegurarme de que estoy And if they bien. all tell me the same thing, then I Si can be sure. todos me contestan que sí, pues entonces ya tengo seguridad. Doubts come because we just don't know. La duda ahí llega porque no conocemos. And here with Thomas, he just doesn't know enough. Y aquí sucede lo mismo con Tomás. Lo He's que heard what the sucede others are es que saying. no sabe lo suficiente. But he just didn't know. Él no sabe. So he couldn't step out in faith and believe. Así es que tampoco podía avanzar en fe y creer. He had doubts. He had doubts. Tenía dudas. I need to know more. he said. Necesito saber más. There's a third reason why people doubt. Hay una tercera razón por la cual la gente duda. And that is because they refuse to accept the truth. Es porque rehúsan aceptar la verdad. Sometimes people are so set in what they believe Hay mucha gente que ya está como muy fija en lo que cree, or in their way of life or their su culture, forma de vivir o en su cultura. and that no matter what you show them, no matter No what you tell importa them, lo que les enseñes, lo que les digas, they just dig in and they refuse to se believe the plantan y alternative rehúsan creer la verdad. because they don't want to face the doubts in their lives. Porque no quieren enfrentar las dudas en su vida. And so sometimes people who are facing doubts, Y a veces la gente que enfrenta duda they hide that by being very solid about se other esconden en things. una fachada de no, yo soy muy sólido en lo que creo. And they refuse to believe the evidence Y and the truth. rehúsan creer las evidencias que les están siendo mostradas. And you can see this as you share the gospel with people. Sometimes they realize that they are sinners and that they have wronged the Lord. Y esto lo puedes ver en un ejemplo práctico. Por ejemplo, compartes el evangelio con alguien, la gente se da cuenta que es pecadora And even though you're showing them the evidence, they refuse to believe. y aunque les estás enseñando la evidencia, rehúsan creer. How many of you have had a vaccination? ¿Cuántos de vosotros habéis sido vacunados alguna vez?
Everybody here in this room has Yo had creo que vaccinations, todos, a right? todos nos han vacunado alguna vez. You know, 220 years ago, nobody had Pero vaccinations. fíjate una cosa, hace 200 años nadie tenía vacunas. Until a man by the name of Edward Jenner Hubo un señor llamado Edward Jenner, began the first vaccinations. él se inventó la primera vacuna. And did you know that the word vaccination is related to the word for cow? ¿Y sabes que la palabra vacuna viene de la raíz vaca, del animal? Vaca. Now, some of you are looking at me with doubt on that. Algunos me estáis mirando así como, uy, qué raro, ¿qué está diciendo? How do you get cows from vaccinations? ¿Cómo relacionas las vacas y las vacunas? 250 years ago, Te cuenta, hace 200 años, the worst disease in the world was smallpox. la peor enfermedad que había en el mundo se llamaba viruela. It killed 1 in 3 people that had the disease. De 3 personas, una moría, los que tenían viruela. And people that did survive, often their faces were so scarred and marred Y la because of the gente que disease. sobrevivía a la enfermedad de la viruela eran desfigurados, porque era una enfermedad que les provocaba desfiguración en la cara. It was the great fear to get Era el smallpox. miedo de todo el mundo contraer viruela. It was a horrible disease. Era una enfermedad terrible. Edward Jenner was a doctor. El señor Edward Jenner And he era un could have doctor. gone into the Royal Society in England and been a famous doctor. Él podría haber sido un famoso doctor en la sociedad He inglesa had a very good mind. porque era un hombre muy But he inteligente. wanted to be a doctor in a village. Pero él no quería tener ese reconocimiento, sino quería ser doctor de pueblo. And so as he's being a doctor in the village, Entonces se fue a un pueblo y era el doctor del pueblo. one day he met a young lady who was a milkmaid. Y entonces conoció a una mujer, A milkmaid, yeah. sí, una mujer que ordeñaba. Her whole job was to milk cows. Y el trabajo de esta joven era ordeñar vacas. And she said, you know, I will never get sick with smallpox. Y esta mujer le dijo a Jenner, le dijo, ¿sabes qué? Yo jamás me enfermaré de viruela. He says, why not? Y le Everybody's afraid of dijo Jenner, smallpox. ¿por qué no? Todo el He mundo says- se enferma de viruela. He says, well, cows have a disease called cowpox. ¿Por qué las vacas, le contestó ella, tienen también una enfermedad que se llama viruela de la vaca? And one time I got cowpox. Y una vez me contagié de viruela de vaca. And because I got cowpox, now I will never have Y como smallpox. ya tenía la viruela de la vaca, pues entonces no tendré la otra viruela. And he was a little unsure about this. Y entonces él se quedó así como dubitando. But he started talking to other milking ladies. Entonces empezó a hablar con más ordeñadores. And they all had the same idea, the same testimony. Todos le contestaban lo mismo. And so he watched them and realized none of them ever got smallpox. Entonces observó algo y era que ninguno que ordeñaba vacas jamás se enfermaba de viruela. So Edward Jenner went to his professor that taught him at Entonces fue university. corriendo Jenner al su profesor And a he told him decirle, about this idea. mira, tengo esta idea. And his professor said, that's crazy. Y su profesor le dijo, eso es de loco. It's just an old wives' tale. It's not true. Eso es una historieta por But he ahí, kept no es verdad. investigating and kept watching Pero and kept looking. Jenner se puso a investigar y a investigar. One day he had a young lady come to him who had cowpox. Y una vez llegó una mujer a él, a Jenner, que tenía viruela de vaca. And a few days later, there was a mother who came with a young boy. Y a los pocos días de llegar esta mujer que tenía viruela de vaca, llegó una mamá con su niño pequeño. And she says, my son has always been weak. Y le dice, mi hijo está muy débil. And I'm afraid that if he gets smallpox, he will be killed. He will Y yo die. tengo miedo de que haya contraído viruela y que pueda morir. So Edward Jenner did something very brave. Así es que hizo algo muy valiente Jenner. He took a little bit he cut open the sore on the young lady and then put it into the arm of this young boy. Lo que hizo fue hacer un corte en el brazo de la chica que tenía viruela de vaca, cogió un poquito de muestra, por así decirlo, y lo puso en la ampolla del niño enfermo. And he came sick with cowpox. Y entonces el niño se enfermó de viruela de vaca. 2 months later, 2 meses después, he took a bit of blood with smallpox and he put it into the boy. de 2 meses después, lo que hizo fue coger un poco de sangre, Yeah, of the boy, of somebody who had smallpox. He put it into the boy. entonces lo que hizo fue poner la sangre infectada en la herida del niño, en las heridas del niño. And that boy did not get sick. Y el niño no se enfermó, He had no smallpox. no le dio viruela. And so he took his idea to the medical board. Entonces llevó su idea a toda la directiva médica And they laughed at him. They said, y it's todos impossible. se rieron de él.
He tried to write a paper and publish it in the medical Intentó thing. publicar un periódico en el mundo And they médico. said, we will not publish this. Le This is dijeron, ni crazy. te lo vamos a publicar porque esto es una idea de locos. He went to all the hospitals in London. Se fue a todos los hospitales And he Jenner told de them about what had Londres happened. y les contó lo que había And sucedido. one man said, I am the world's expert in smallpox. Y se encontró con un doctor que dijo, ¿sabes qué? Yo soy el hombre más famoso de viruela. And I tell you, you cannot stop Te digo, smallpox. tú no puedes detenerla. And so the medical establishment refused to believe the Toda evidence. la ciencia médica se rehusó escuchar a Jenner. So he wrote a book. Entonces él escribió su libro. And people were so afraid of smallpox Y la gente tenía tanto miedo that they de la came and they viruela all started getting vaccinations. que vinieron a Jenner a decir, ponme esa vacuna de la viruela de vaca. And everyone who got the Y vaccination todos los que se vacunaron of the cowpox, con la viruela de vaca they never got smallpox. nunca tuvieron viruela. And it took many years. Y llevó mucho tiempo, muchos años. And many statements, many people were against Y him. Many people were against him. mucha gente estaba en contra de él. There was even paintings of pictures of people turning into cows after receiving his vaccination. Ponían imágenes de publicidad de gente que se convertía en vacas después de haber recibido la vacuna de viruela de vaca. But he believed. Pero Jenner creía. And today, smallpox has been destroyed. Y hoy en día la viruela ha sido destruida. He believed the evidence. Él creyó la evidencia. But others saw the evidence Pero otra gente vio la evidencia. and they doubted, they didn't believe what Dudaron, he said. no creyeron lo que decía Jenner. We must guard against hurts Tenemos que cuidar nuestro corazón and a de lack las of heridas knowledge. And a lack of knowledge. y una falta, también de una falta de And an conocimiento unwillingness to accept the y evidence. también de no querer aceptar la Because evidencia, those things porque cause esas tres doubt to grow. cosas nos pueden llevar a la duda. Rather, I think that doubt really should be considered more like a middle ground in our life. Yo creo que la duda la deberíamos afrontar como una encrucijada en nuestra vida. It's middle ground between belief Es and una unbelief. encrucijada entre creer o incredulidad. And so it's an opportunity for us to examine our lives, to examine what we Y believe. cuando estás en esa encrucijada es una oportunidad que tienes para pararte y examinar en qué crees. And from doubt, we can move towards belief. Y de la duda nos podemos mover hacia la fe. But sadly, some people also move towards Pero también unbelief. es verdad que en esa encrucijada de duda mucha gente se va a la incredulidad. There's a difference between belief and unbelief, Hay una diferencia or entre between doubt and unbelief. duda e incredulidad. Doubt is often an intellectual issue. La duda tiene algo que ver más con con el I intelecto. think about it, I'm Yo pienso uncertain en about algo, it. no estoy muy segura de que de esto sea así. Sometimes it says, I need more evidence, I have to wait Necesito and más see. evidencia, quizá tengo que esperar y ver. I'm just not sure. No estoy segura de algo. But unbelief, Pero la incredulidad it becomes a moral issue es algo moral, because it is an outright rejection of the truth. porque es un rechazo que hago a la verdad. It says, I choose Digo, not to believe. elijo no creer. I am convinced that this is not right. Estoy convencida de que esto no es así. And even though there might be a lot of other evidence, Y aunque haya mucha evidencia, I refuse to rehúso believe that creer this is true. que eso es verdad. That is unbelief. Eso se llama And incredulidad. unbelief is never a positive thing in the Y scripture. la incredulidad en la escritura jamás es algo positivo. Doubt is the middle ground between the two. La duda es la encrucijada entre las dos. I believe that Thomas was standing on middle ground at this Y moment. yo creo que en este texto Tomás estaba en un terreno de He did encrucijada. not say, I don't believe that Jesus is alive. Él no decía, no creo que Jesús viva, He says, I need more evidence. sino que estaba diciendo, yo necesito más Often in evidencia. our walk and our journey of faith, we find ourselves in this middle ground. Y a veces en nuestro viaje de la fe nos damos cuenta de que estamos en It encrucijadas. might be that we are in middle ground about a certain doctrine. Quizá estamos en una encrucijada respecto a una doctrina. Did Jesus really die on the cross and was he really raised again? Jesús realmente murió en una cruz y fue resucitado. Is Trinity true? Father, Son, and Holy Spirit. ¿Es verdad eso de que hay Padre, Hijo, Espíritu Santo? 3 persons in one being. Is Tres it true? personas en una, ¿es verdad? And sometimes we have those doubts. Y a veces tenemos esas dudas. Other times we wonder, will the Lord answer my prayer? Will he help me? Y a veces estamos en la encrucijada de ¿contestará el Señor mi oración? ¿Me ayudará el When we Señor? have those moments, Todos tenemos esos momentos. we are in middle ground. Estamos en encrucijadas. It's the ground of doubt. Es la encrucijada de la duda. And from here we Y have de a choice. aquí tú tienes una capacidad de decidir. Either we can move towards unbelief or we can move O me towards muevo belief. a la incredulidad o me muevo a la fe.
Several years ago, in the 1940s and 1950s, Hace unos años, en los 40s y 50s, in the United States, there was great revivals with lots of evangelists preaching in large stadiums. en los Estados Unidos hubo un avivamiento general y empezaron a predicar en muchos estadios que estaban repletos. And two of the most famous preachers from that time Y dos de los predicadores más famosos de esa época were Charles Templeton and eran Billy Graham. Charles Templeton y Billy Graham. How many of you have heard of Charles Templeton? ¿Cuántos habéis escuchado de Charles Templeton? Very few. Bueno, Some have. muy poquitos, You algunos. know, Charles Algunos sí. Templeton, he was Canadian, Billy Graham was American. Charles Templeton era canadiense, luego se fue americano. And Charles Templeton was actually the better preacher. Y era mejor predicador. He had bigger crowds. Tenía muchísima gente. But he went off to go to university, and he went to a liberal university. Y resultó que se marchó a la universidad y eligió una universidad liberal. And there, as he was studying, he began to doubt that the Bible was true, that it was reliable. Y en esos estudios, en esa universidad liberal, empezó a dudar de que la Biblia era verdadera. And so the doubts that he had, he began to reject the Bible and reject the word of the Lord. Y en ese punto de encrucijada en la vida de Charles, él empezó a rechazar que la palabra de Dios fuera la verdad. In 1996, he wrote a book. En 1996. 1996 He wrote a book called Farewell to escribió God. un libro que se titulaba Farewell to God. Goodbye, God. Adiós Dios. That was his book. Así tituló el libro. And Adiós Dios. I remember reading that book Y yo recuerdo haber leído el libro de because I Charles wanted to know Templeton, what caused this man to porque me reject his faith. preguntaba qué fue lo que llevó a este hombre a rechazar su fe. And it was one of the saddest books that I Y read fue uno de los libros más tristes que he because here leído. was a man who had walked in faith, Porque aquí estaba un hombre que había Who caminado had en preached fe, the gospel, que había predicado el who evangelio, had seen thousands of que people había visto saved, miles y miles but he salvarse, allowed doubts that he pero had permitió que las dudas que to tenía grow and to transform and change him crecieran into y le unbelief. llevaran a la incredulidad. And he rejected the gospel. Y llegó a rechazar el evangelio. About the same time, Billy Graham, Al mismo tiempo está Billy Graham. he was at Bible school. Estaba en la escuela And he was praying and asking, and he was unsure, is the Bible really truly y the Word of también God? enfrentaba dudas Billy Graham y empezó a orar y a decir, ¿realmente será Is la this- Biblia la is this a palabra? reliable word that I ¿Es can una believe and palabra trust in? fiable en la que me puedo apoyar y creer? And he wrestled with those doubts. Y luchaba Billy Graham con esas dudas. And he had to go to a place where he got alone with the Lord and was praying Y and asking the decidió Lord. meterse a solas con Dios, empezar a orar y preguntarle a Dios. And from those moments of doubt, the Lord began to speak to him and confirm the reliability of the Word of God. Y en esos momentos que le planteaba sus dudas a Dios, Dios le contestó y le empezó a responder a sus preguntas, diciéndole que su palabra era segura. He moved from a place of doubt Él, Billy Graham, también se movió del to a lugar de place, duda to a place of great belief. a un lugar de gran fe. And he became the greatest Y evangelist se of the last convirtió century. el mayor evangelista de todos los tiempos. We are all at times in the middle ground. Todos enfrentamos We all encrucijadas. face doubt. Todos enfrentamos dudas. And sometimes we feel guilty about Y those a veces doubts. cuando tienes dudas te sientes culpable por Don't tenerlas. feel guilty. No te sientas culpable See por it tener as an dudas. opportunity Ve la duda como una oportunidad to grow in de your crecer en tu fe, to grow spiritually. de crecer espiritualmente. Doubts in some ways are like this. Las dudas a veces son como esto. You know, they're heavy, they can weigh us down. Son pesas. But if I'm going to start to build some muscle, Pero lo que hace la pesa es que nos ejercita el músculo. I have to take this and I have to start to use it and, Yo tengo que tomar esta pesa y empezar a Work ejercitar out el with that brazo. to Y build tiene un muscle. efecto, ¿para qué? Para crear músculo. when we face doubts, Cuando enfrentamos la duda, they're like the weights la duda es como la pesa. that cause resistance to our faith. Crea resistencia a nuestra fe. But as we push through Pero a that medida que la resistance levantamos, esa resistencia, and we grow, our muscles, our spiritual muscles hacemos begin to crecer grow. nuestro músculo espiritual. And so then when we face another doubt, we can add Y on a little entonces bit more se añade otra duda and a little bit more. y un poquito más de duda. When I look at the scriptures and I see the great men and women of Y God, cuando yo veo la escritura y veo los grandes hombres y mujeres de Dios, people like Moses and David and others, Moisés, David, Ana, they all face periods of doubt todos in their lives. tenían momentos de duda en su vida. Many, many times they faced Muchas those. veces eran grandes, But each time they pero lifted cada that vez weight levantaban el peso and they worked it out y lo solucionaban. and their faith grew.
Y la fe crecía. And they became strong, Se mighty men and volvían women of faith. poderosos hombres de Dios en fe. See doubts as an opportunity to lift some ¿Lo spiritual ves? weights. La duda es una oportunidad que tienes para ejercitar músculo. Allow it to cause you to grow so that you will become Permite que te spiritually deje strong. crecer para que seas una persona espiritualmente fuerte. Let your faith grow in Christ Deja que tu fe crezca en Cristo with confidence con confianza that He has the best for us. que Él tiene lo mejor para nosotros. How does Thomas overcome this doubt? ¿Cómo se sobrepuso Tomás o cómo superó Thomas Tomás says, la I duda? need some evidence. Pues Tomás dijo, yo necesito una I need to evidencia. know. Necesito saber. And so maybe you are facing a doubt this Y morning. quizá esta mañana tú estás sentado And ahí y you're tienes saying, dudas. how do I know? How can I ¿Cómo lo sé? overcome? ¿Cómo puedo superar esta How can I duda? know that what Jesus has said is ¿Cómo reliable? puedo saber que lo que Jesús me ha dicho es algo How fiable? can I know that this doctrine is true? ¿Cómo puedo saber que esta doctrina es la verdad? Thomas says, I must touch Tomás dijo, yo tengo que and tocar I must see. y debo ver. He needed something physical to see and Él believe quería una in. evidencia física para And creer. many of us are like that. We want to see it to believe it. Y muchos de nosotros somos como Tomás, queremos ver para creer. We want to touch it. Queremos tocar. But unfortunately, we can't Pero necessarily do that this morning. desafortunadamente no podemos hacer eso en esta mañana. We can't go up physically to Jesus and No touch his podemos ir scars and see him físicamente a physically. Jesús y tocarle. You know, faith, if truth was easy to discover, it would not require faith. Si la fe fuese algo fácil, no, bueno, si la verdad, perdón, fuese algo fácil de descubrir, no necesitaríamos fe para descubrirlo. Whenever we have a truth in Scripture, Cuando tenemos verdades en la palabra de we must Dios, receive it in faith tenemos que recibirlas con fe, because we won't see it tangibly in front of porque us. tangiblemente no la vas a ver delante tuyo. We receive it La recibimos, because we don't know for sure. pero no sabemos It's seguro. not physically No es in front algo of us. físico que esté delante de la evidencia But para it's an act decirlo, of creo. faith. Es un acto de fe. And then faith is also built upon something solid. Y también la fe se establece sobre algo que es sólido. It's not just based upon some theory or some No strange se basa en idea. teorías o en la idea de alguien. You know, if you follow on Facebook or O alguien read the que news, you siga know, there's always en weird Facebook. theories that people believe. Si tú lees el Facebook o ves así las... But, perdón, se me ha ido la palabra. but, Si ves en la internet y tantas cosas, hay muchas ideas ahí colgadas. but truth is not based upon some fanciful idea that has no reality. Pero la verdad no se basa en una idea que alguien ha tenido, que You ha know, colgado ahí, if en una somebody were to realidad. tell you today that the whole Barcelona football team were aliens in disguise, Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué te parece si digo que todo el equipo de fútbol de Barcelona eran alienígenas disfrazados? would you believe them? ¿Lo creerías? Now you might say, well, they had a great win this week where they won the Podrías impossible contestarme, game. bueno, tuvieron un juego esta semana buenísimo. But it would be a crazy thing to believe Pero that. sería algo muy loco creer que son And then to spend alienígenas the rest of your life disfrazados. teaching that and believing that. Y hay gente que va por ahí creyendo eso. Why? ¿Por qué? It has no reality. Si no tiene algo que sea fiable, When una we base. believe something, it must have a reality. Cuando creemos algo, tiene que ser algo que nos podamos apoyar en ello. So how can we know that what we believe is true? ¿Cómo podemos llegar a la solución de que lo que creemos es verdad? What are the realities that we need? ¿Cuáles son las realidades en las que te The basas? first is this. Lo primero es esto. Sometimes we need something tangible. We need proof. A veces necesitamos algo tangible, necesitamos pruebas. Sometimes we just need to hold it in our hands and see it. A Just like veces Thomas is saying. necesitamos tomar algo en las manos y sostenerlo y decir, vea, esto es verdad. He wanted to know that this was true so he could research it and Tomás see it. está afirmando aquí, yo necesito ver que esto es verdad, necesito tocar. You know, if you were to tell me it's going to rain Si tú me dijeras que iba a llover and we're inside, I might believe you. y estamos aquí dentro, yo te puedo But creer. if I went outside and looked, Pero si me voy fuera y miro, I would have a much better idea. I could see tangible proof. Yes, it might voy a rain. tener una idea más tangible de si en verdad va a llover o no va a llover. So sometimes we need to check tangible proof. A veces necesitamos pruebas tangibles. Second, we can trust Segundo, the testimony of others. Podemos confiar en el testimonio de otras personas. And this can be powerful. Y eso puede ser poderoso. We want to know what others believe. Quiero saber qué creen los demás. What has been their experience? ¿Cuál ha sido la experiencia de How has their ellos? life been changed? ¿Cómo sus vidas han sido And cambiadas? so when we are wrestling with our faith, Y estamos luchando con la fe. it's wonderful to talk to other people that Es have been through bueno that circumstance, cuando that tienes situation. dudas que te acerques a alguien que ha vivido la misma circunstancia que tú estás viviendo And to hear about their y faith and how the Lord escuches worked del through them. testimonio de cómo Dios trabajó en esa etapa de su And by vida. hearing the Y testimony of escuchando el others, testimonio de
otros, it can build our eso faith. puede levantar tu fe, It can build us up. nos puede levantar. Thomas heard the witness of the others. Tomás escuchó el testimonio de los otros. The other 10 said to him, Los otros 10 le dijeron, we saw Jesus. ay, vimos a He's Jesús, alive. está vivo. He heard it. He heard them. Él nos escuchó. And it was a start towards. Tomás escuchó lo que decían. But the third thing that we Y need la tercera cosa, is that we also need to look at the long-term results. necesitamos ver los resultados a largo plazo. What is the long-term ¿A result qué me of what I refiero con believe? resultados a largo plazo cuando creo? What happens in the end? ¿Qué ocurre al final? And so when somebody believes in Christ, Cuando alguien cree en Cristo, and when you look at the changes in their lives, tú ves la evidencia de los cambios en su vida, when you see how they've walked faithfully with the Lord, cómo han ido caminando fielmente con el Señor. when you see how they've struggled but have come through that Has even visto que son stronger, personas que quizá han luchado, pero se han sobrepuesto a esa lucha. the long-term results Has visto resultados a largo plazo. are a powerful testimony También to the son un truth. testimonio poderoso. And so when we look at these three things, Así es que cuando vemos esas tres cosas, tangible proof, pruebas the tangibles, testimony of el others, testimonio de otros and long-term y results, resultados a largo plazo, we have ways to weigh whether something is true or not. tenemos una forma de balancear y decir, bueno, creo que esto es verdad. And we have Sí. ways to move from the middle ground Y of doubt entonces esas tres evidencias me sacan de la encrucijada de la duda and to begin to move y me towards empiezan a belief. mover hacia la fe. So let's look what happens with Thomas. Entonces vamos a ver qué ocurre con Tomás. For a whole week, Por toda una semana, every time the disciples say, hey, we saw Jesus. toda la semana los discípulos le decían, hemos visto a Jesús, He's alive, we saw está him. vivo. Thomas would kind of fold his arms, Tomás se cruzaba así de say, brazos y- until I touch his hasta que hands, yo no toque sus manos, until I feel them, until I y see la him, sienta y le vea, I'm not going to believe. no voy a creer. Every day he repeats Cada the same día se over and over and over repetía la again. misma frase, no creeré. And then they get to the next Sunday. Y llegan así hasta el siguiente The domingo. situation is exactly the same La as the week situación es before. exactamente la misma que la de la semana anterior. The disciples are gathered Están together, los discípulos todos juntos, except this time Thomas is with them. pero esto cambia esta semana en que Tomás sí está. en They're el in a grupo. locked room together, Pero están en un cuarto cerrado and all of a sudden, y de repente in the middle of the room en appears la Jesus. mitad de la habitación aparece Jesús. The physically resurrected Jesus stands in Jesús front of him. físicamente resucitado se pone ahí en medio de ellos. And I think it's so interesting what Jesus does. Y me encanta lo que es interesante lo que hace Jesús. He goes right to Thomas, Se va directito a Tomás. and he says, Thomas, Le dice, Tomás, look, ve, I'm here. aquí estoy. Thomas, Tomás, touch. toca. Jesus knew his doubt. Jesús conocía las dudas de Tomás. And Jesus doesn't rebuke him Y here. Jesús no se enfadó con He Tomás. doesn't No le come rechazó. down hard on No Thomas vino here. duro con Tomás. But rather, he realizes that Thomas was doubting, and he invites him to see the evidence. Sabía que Tomás estaba dudando y le invitó a ver la evidencia. You know, as believers, Y como cristianos we can examine the truth of God's word. podemos examinar la verdad de la palabra de Dios. We are not afraid to explore the evidence. No tenemos miedo de explorar las evidencias. You know, there's other religions Hay otras where religiones you are not allowed to express donde doubt. no se te permite que expreses tu duda. You're not allowed to look at the reliability of their book. No se te permite que examines la confiabilidad del libro. You're not allowed to raise doubts about who that No se person te is or their claims. permite que levantes un cuestionamiento de aquel o aquella persona. But in the Christian faith, Pero en la fe we are cristiana allowed to do that se nos permite, because when we explore the evidence, porque cuando exploramos la evidencia it comes back to the fact that this is true. tenemos un resultado y es que esto es verdad. There's nothing to hide. No hay nada, There's nothing to hide. no hay nada que esconder. There's no lie in the word of No God. hay mentiras en la It palabra is de the Dios. truth, and that Es la truth can set us verdad free. y la verdad nos hace libres. So Jesus invites Thomas to Así look. es que Jesús le invita a Tomás a venir. And I think he wants to say the same to Y us today. Jesús nos dice lo mismo en esta mañana. If you are Si doubting estás dudando, the goodness of God, la bondad de Dios, the provision of la God, provisión de if you're Dios, doubting His si estás faithfulness, dudando su He fidelidad invites you contigo, today. Jesús te invita a que vengas. look at the evidence. Mira la evidencia. Come to Him Ven a Él and allow Him to y show you who He permítele que is Él te muestre quién es Él. so that you can grow and Aleluya, que strengthen your puedas faith. crecer y fortalecer tu fe. Jesus knows our doubt. Jesús conoce nuestras dudas. When we come to the resurrection,
Y cuando llegamos a la resurrección, this is one of the central beliefs that we have as Christians. este es uno de las pilares centrales del In cristianismo. 1 Corinthians 15, Paul says that if the resurrection's not true, our faith is in vain. Pablo decía en 1 Corintios 15, si la resurrección no es algo verdadero, entonces toda nuestra fe es en vano. How do we know that Jesus is alive? ¿Cómo sabemos que Jesús vive? We know that he died, Sabemos que murió, he was crucified, fue crucificado, and he died on the cross for our murió en la sins. cruz por nuestros But he was pecados, raised to pero life se levantó physically físicamente as proof that he had died como on the cross for prueba our de que había sins. muerto. If Jesus is not raised, we have no faith. Y si Jesús no resucitó nunca, no tendríamos fe. So how can we believe ¿Cómo podemos that creer he was raised 2,000 years ago? que resucitó hace 2000 años? How can we know? ¿Cómo lo sabemos? Because we can't be like Thomas and see it firsthand. Porque no podemos ser como Tomás de verlo en primera mano. First is that there is, again, tangible proof. Lo primero, tenemos una prueba tangible de ello. The grave is empty. La tumba está vacía. Nobody has ever produced a body. Nadie ha producido un cadáver, jamás. The enemies of Jesus, Los enemigos de Jesús all they had to do was raise a body, prepare a body, and say, "This is Jesus. podían haberse inventado un cadáver ahí, decir, este es Jesús, He's still dead." está muerto y sigue en la tumba. But they could never produce the body. Pero no pudieron venir con un cadáver ahí a meterlo. Why? ¿Por qué? Because he's alive. Porque Jesús vive. His disciples, Sus they discípulos were afraid. They didn't believe at the beginning. tenían miedo, no creían al They principio. were run and scattered. Corrían, se esparcieron But todos. after they saw it, their lives were changed and Pero transformed. después de ver a Jesús resucitado, sus vidas fueron There's been transformadas. several different theories over the years about what really happened to Jesus. Hay muchas teorías que ha habido a lo largo de la historia de lo que realmente ocurrió con Jesús. But all of them have fallen apart when you look at the tangible Pero evidence. todas se caen por su propio peso cuando ves la evidencia tangible. One of the biggest theories is called the swoon theory. Theory, kind of like a fake death theory. Sí, hay una teoría en particular que es una teoría This theory says que that dice Jesus didn't die, but he pretended to que die. Jesús no murió, sino que fingió que moría. Now, this is crazy. Eso es loco. The Roman soldier at the Los cross soldados romanos en la cruz, punctured his side and saw the uno de blood and water ellos flow. le atravesó la lanza al costado y empezó a correr agua y sangre. He had seen many other dead people. He knew what a dead person looked Ese like. soldado romano sabía lo que era la muerte de una persona. He said that Jesus was dead. Y este soldado dijo, Jesús murió. The disciples believed that he was dead. Los discípulos creyeron que había muerto. But this theory says that Jesus pretended to Pero die, esta teoría de la que te hablo and when they decía laid que him no, in the tomb, que Jesús lo que hizo fue fingir que se había muerto 3 y days- cuando lo pusieron en la tumba, 3 days later he revived. 3 días después hizo que resucitaba. He was just tired. He Solo just estaba rested. cansado. And then he Había got descansado up 3 días. and he was fine. Y ya a los 3 días se levantó bien. But this is crazy. Pero eso es algo de locos. Before he died, he had been whipped mercilessly with a whip across his back. Antes de que muriese en la cruz, le habían destrozado a latigazos. He didn't have the strength to carry his own cross to the hill. Él no tenía la fuerza física ni siquiera de llevar su propia cruz. He was nailed to a cross and faced the Fue worst punishment. clavado a una cruz de madera, que era el peor castigo romano. He was greatly weakened. Y estaba muy, muy débil There's físicamente. no way that 3 No days later- hay manera de que, habiendo sido metido hacia la tumba 3 días después, He could push away the big stone over the hubiera tomb empujado esa piedra grandota de la entrada de la tumba and then appear to the disciples without any y problem. apareciera a los discípulos sin problema. He doesn't come to them and say, "Oh, guys, I'm still a little bit weak, but hey, No hang in there." llegó ahí a la reunión a decir, chicos, estoy un poquito cansado todavía. No, he comes in No, strength and glory and Jesús power apareció en gloria, en poder, because he's been raised porque había again. sido resucitado otra And vez. Thomas Y Tomás touched his hands le, and feet. le tocó sus manos y sus There was pies. physical, tangible proof. Hubo una prueba tangible. Jesus is alive. Jesús vive. But there's also the witness of others. Pero también fue el testimonio de otros. The New Testament apostles Los- preached Los that, apóstoles del Nuevo Testamento that Jesus is alive. predicaron, Jesús está vivo. Jesus appeared not just to the apostles, but to 500 other people, Paul Jesús no tells us. solo se apareció a los apóstoles, sino la Biblia nos dice que a otras personas se And they les fue all, apareciendo. they all declared that Y Jesus todos is alive. declaraban, Jesús vive.
There is enough witness and Había testimony suficiente testimonio de gente diciendo que Jesús había from resucitado. ancient people to know this is true, this is reliable. Para la gente anciana decir esto es verdad, eso es algo en lo que me puedo fiar. But even today, Pero incluso hoy Jesus is still speaking to people. Jesús sigue hablándole a la gente. He speaks into our lives. Nos habla a nuestra vida. And when we come to him, we can know that he is not dead. Y cuando viene a nuestra vida sabemos que Jesús no está muerto, He's alive. está vivo. And we can declare that Y testimony podemos to others. declarar ese testimonio también. And the third evidence Y la tercera is the evidencia long-term result. es un resultado a largo plazo. You know, the very fact that we have the New El Testament mismo hecho de que tengamos un Nuevo Testamento that declares that que Jesus is declara que alive Jesús vive is evidence es una evidencia because it's the story of his de que resurrection. es la historia de su The resurrección. fact that today there is El a hecho de church que hoy en día hay una iglesia 2,000 years later that preaches and 2000 años proclaims después que proclama the death and resurrection la of muerte y Jesus resurrección de Cristo is proof that es this una is true. prueba de que es verdadero. And the fact that the apostles Y el hecho de que los apóstoles were willing to go to the willing to go to their graves estuvieran deseosos de incluso morir and die for the y morir gospel por el evangelio is evidence es una evidencia that it is true. de que es verdad. Thomas himself Tomás mismo would go to India and give his life as a missionary. fue a India a predicar y dio su vida. We can rest assured this morning Podemos descansar seguros en esta mañana that Jesus is de que alive. Jesús vive. He is alive today. Vive Jesús. We hoy. don't need to doubt. No necesitamos We dudar. don't need to wonder. No necesitamos He is preguntar. alive and he sits at the Jesús right hand of the vive Father. a la diestra del Padre. Aleluya. When Thomas saw the evidence of Jesus, Cuando Tomás vio la evidencia de Jesús, he made a great confession. hizo una confesión. What does he say? ¿Qué dijo? My Lord Mi Señor, and my God. mi Dios. My Lord, Mi the Señor, one who has authority over el que all tiene things. autoridad sobre todas las cosas. The one who has authority over El que tiene Satan. autoridad sobre Satanás, sin, sobre el pecado, over death. sobre la muerte. He is my Lord. Él es mi Señor And I live for y him. yo vivo para Él. Not only that, but he Y no says that he solamente is his eso, God. sino dice mi Señor y mi Dios. This is a great statement of Eso the es una deity of gran Jesus. declaración de la deidad de Cristo. Fully God, fully man. Completamente Dios, completamente hombre. When Thomas saw the evidence, Cuando Tomás vio la evidencia, he had a revelation of tuvo who una Jesus revelación was. de Jesucristo. He is Lord Él es Señor and he is y Él God. es Dios. A skeptical man Un hombre escéptico makes a great Escéptico. statement of faith. hizo una gran declaración de fe. And you know, throughout history, Y a lo largo de la historia, There's been many ¿sabes? skeptics Ha that habido have come, mucha gente escéptica and they have examined the story que of han Jesus. examinado la historia de Jesús, They've examined the han resurrection. examinado la resurrección de And just Cristo. like Thomas, Y como Tomás, When they've explored the evidence, cuando han tenido esa evidencia, they are no longer ya no skeptics, son escépticos, filled with doubt, llenos de duda, but rather they are people who sino que se han believe convertido en gente and creyente confess que Jesus confiesa a Cristo as their Lord como and su as their God. Señor y su Salvador. Jesus speaks to him, Jesús le contesta and he gives two admonitions, two words of y encouragement. le da dos palabras de ánimo. First of all, he says, Le dice, don't unbelieve, don't no disbelieve, seas incrédulo, but believe. sino creyente. Just believe. Solo cree. Believe that it Cree is true. que es verdad, Tomás. And then he says, blessed are Y you después because you le have seen. dice, You have seen me and you believe. tú me has visto y has creído, But blessed are those pero who have not benditos son seen aquellos que no han visto And believe. y lo han creído. And that's us today. Y eso es nosotros hoy. Because we have not Porque physically seen him. nosotros físicamente no lo hemos But visto, we can look at what he has done. We pero can look at the podemos ver evidence. lo que Él ha hecho And we can y believe. podemos creer. And when we Y believe, cuando creemos, there's a great blessing hay here. una gran bendición aquí. The word here for believe is used 5 times in this text. La palabra que utiliza el texto para creer se utiliza 5 It's veces. the Greek word pisteo. Es la palabra griega pisteo. It means to be sure of something that it is reliable. Y significa pisteo estar seguro de algo que es fiable. To be persuaded about Estar it. persuadido de To algo. put trust and confidence in Poner it. confianza en eso. To hold that it is true. De sostener eso como que es algo verdadero. And this is the faith that we can have. Y esa es la fe que podemos tener. That we don't have to be uncertain about our No faith. tenemos que estar en duda We acerca don't de have to be nuestra uncertain about the fe. promises of God. No tenemos que tener duda de las promesas We de can believe and be Dios. Podemos certain. creer y estar seguros. Because Jesus is Porque always Jesús faithful. siempre es fiel. And we can put our faith in Him Podemos today. poner nuestra fe en Él hoy.
Thomas believed Jesus, Tomás creyó a Jesús, just like the other apostles. como los otros apóstoles, And it changed their lives. y cambió sus vidas, And it changed the world. y cambió el mundo. And we have the same faith Y today. nosotros tenemos la misma fe hoy. John then concludes, kind of brings a concluding thought to his book. El mismo Juan concluye el libro de Juan. He says that I have written these Dice, yo he things escrito todas estas cosas so that you might believe that para que Jesus Christ creáis que Jesucristo is the Son of es God. el Hijo de Dios. Why? ¿Por qué? Why should we believe ¿Por that qué he's the Son of tenemos God? que creer que Jesús es el Hijo de So that Dios? we may have life Para que in creyendo his name. tengáis vida en su nombre. Everything that he has written in his book, Todo lo que he escrito en el libro, especially 7 signs pointing to especialmente Jesus. 7 señales que señalaban a Jesús. This sign of Thomas, Esta señal de where he Tomás. saw the resurrection of Jesus, Vimos la resurrección de Jesús. causes the ultimate proclamation of who Jesus is. Llevó a Tomás a proclamar quién era Jesús. He is the Lord. Él es el Señor. He is God. Él es Dios. He is the Son of Él God. es el Hijo de Dios. And we can trust in him. Podemos confiar en Él. We can believe today Podemos creer hoy with great assurance. con gran seguridad. I'm going to ask the worship team to come back. Le voy a pedir al equipo de alabanza que suba, por favor. I'm going to ask the worship team to Jesús. come. Le pedimos al grupo de And I'm gonna alabanza ask que you to suban. stand as well. Y os voy a pedir a vosotros que os pongáis de pie, por I'm going to ask you favor. to stand. Por favor, nos ponemos de pie. My question for you this morning is this. Y mi pregunta para ti en esta mañana es esta. What doubts do you have? ¿Qué dudas tienes tú? What are you wrestling with? ¿Con qué estás luchando hoy? You're just unsure. You just don't know. Quizá tienes inseguridad, no, solamente no sabes. Maybe you need a miracle. Quizá tú necesitas un Maybe you need a milagro. job. Quizá necesitas un trabajo. Maybe you're praying for some guidance and you're just wondering Quizá what to do. estás orando por guía de Dios. I want you to know this morning that we can trust him. Y quiero que sepas algo en esta mañana. We don't have to Podemos doubt. confiar en Él. No Or tenemos por qué dudar. maybe you're wrestling with your faith this morning. O quizá estás aquí y estás luchando con tu fe. Maybe you've grown up in a Christian family Quizá tú creciste en una familia and you cristiana see the faith of your parents y has visto la fe de tus padres and you're just wondering, is this really true? y estás aquí preguntándote, ¿será esto Is verdad? this something that I want to invest my life ¿Es in? algo en lo que yo quiero invertir mi vida? I want to encourage you this morning. Y yo quiero animarte en esta Explore mañana. the evidence. Explora la evidencia. Follow Jesus Sigue a Cristo and let him show you who he y deja is. que Jesucristo te enseñe quién es Él. We serve a wonderful, faithful God. Servimos a un Dios maravilloso y fiel. And so I want to encourage you, move from those places of Así es que doubt te animo, muévete de ese terreno de la duda and move to faith. hacia la fe. Maybe you're here this morning Quizá tú estás aquí en esta and maybe mañana. this is your first time Quizá es tu primera vez. and you're intrigued. You want to know more about ¿Estás Jesus. intrigado ahí? ¿Quieres saber más de Jesús? Or maybe you're saying, I need to receive Jesus. I need to accept him O as my quizá tú Savior. dices, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. If that's you, we Si want to eres encourage tú, you quiero animarte to receive him que today. recibas a Jesús And hoy. after the service, Y Pastor después Hans del will be up here. culto, el pastor Hans va a estar aquí And de you can este come, you lado. can talk to him, Y and he'd puedes be glad venir a to talk to acercarte a esta esquina para poder aceptar a Jesús y hablar con el pastor Hans. I want to pray for you this morning. Quiero orar por ti en esta mañana. So I want you to take the doubts that you have Así es que quiero que tomes las dudas que tienes en and I tu want you to bring corazón, them to the Lord. que las traigas a Jesús. I want you to picture in your Y mind quiero que te imagines en tu mente that you were in that locked room with the que disciples estás en esa habitación cerrada con los discípulos and you're waiting there. You're maybe standing in fear like the disciples y estás ahí metido entre los discípulos con miedo and you've got your doubts. y tienes tus dudas. I want you just to think, what are those doubts? Y quiero que te pares a pensar, ¿qué dudas tengo? Now I want you to picture in your mind that Jesus suddenly comes through the walls. He Y ahora suddenly quiero que appears there te before you. imagines que Jesús está entrando en esa habitación de repente. What do you want to say to Jesus? ¿Qué le dirías a Jesús? What is he saying to you today? ¿Qué te contesta Jesús hoy? Jesus, we honor you today. Jesús, te honramos hoy. We thank you that Te you damos are the great gracias God, que eres un gran that Dios, you are the Lord of our que lives, eres el Señor de nuestra and vida, that we can trust you, que podemos confiar en ti, that Jesús. we can walk in faith Podemos with you. caminar en fe contigo, Jesús. Lord, help us Señor, ayúdanos when we doubt. cuando dudemos. Lord, forgive us for the unbelief that we've had. Perdónanos por las incredulidades que hemos Lord, I tenido. pray that we would put aside the Padre, doubts that we have, Oro que pongamos de lado las dudas que tenemos, and that we would look at the que evidence, miremos la evidencia, and that we would believe and que confess who you veamos are. y confesaremos quién eres tú.
Lord, for the circumstances of our lives Señor, para las circunstancias en nuestras that bring those vidas doubts against us. que nos traen las dudas, Señor, que Lord, vienen en contra. I pray, Lord, that you would Oro, show us Señor, very clearly que your tú nos power, muestres muy claramente tu your poder, provision, tu provisión, your word, tu palabra, that you would cause us to rise up. que tú nos vas a hacer que nos levantemos. Just as the word that came through Jorge today, the Lord, that we would rise up, Como la palabra que nos trajiste en profecía, rise nos up as people of levantaremos. faith, Gente de fe, levanta, trusting and believing confía y and cree. moving forward in the power of God. Sigue avanzando en el poder de Dios. Help us today, Lord, Ayúdanos, Señor, hoy to believe a creer and not to doubt. y no dudar. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen. Amén.